esta imagen, este video desde la ciudad de Puerto Viejo, en Ecuador, cuando hoy es viernes 3 de abril y siendo las 20 horas con 5 minutos. Vamos a llevar adelante un video, una videoconferencia sobre lo que nosotros consideramos sea muy relevante, muy puntual, y de una otra forma lo que buscamos con este video es ir despejando ciertas dudas, ciertas cosas que pueden dentro del colectivo de las personas estar sonando y de pronto no ser una información adecuada y precisa. En virtud de ello, quiero yo de manera muy especial dedicar este programa al doctor Hugo Salomón Rosero Paredes. Él es un cirujano hepatobiliar dedicado a trasplantes y en la madrugada del día de hoy ha fallecido en la ciudad de Guayaquil a consecuencia del COVID-19. Y en especial un saludo a su distinguida esposa, la doctora Andrea Lomas. Ella también es radióloga, imagenóloga en la ciudad de Guayaquil, y deja al orfandad una pequeña bebé, y a toda la familia, y obviamente a todas las personas que están teniendo este tipo de situaciones de perder gente querida, gente amada. ¿Sí? En especial el colega Hugo Rosero, la verdad, una persona que se caracterizó en la vida universitaria por ser fuera de serie. Yo pude compartir aulas universitarias con él en Quito, en la Universidad Central, y honestamente el tipo de seres humanos que uno siempre desearía encontrarse en su vida y que sirva también de ejemplo de una u otra manera. Dios quiera que esté ya en el regazo de él y allá, Huguito, nos veremos algún momento. ¿Sí? Bueno, hoy día vamos a entrar a hablar de lleno con algunas cosas que quedaron pendientes, y en virtud de ello voy a empezar a tomar en cuenta algunas preguntas que están quedando y bueno, ya era necesaria despejarlas. Una de ellas que la hace la doctora Charito Alexandra Mosquera Rivas en cuanto a la situación en Cuba en relación a la pandemia. En Cuba al momento, a la actualidad, al día viernes 3 de abril, tenemos 269 casos positivos, 6 fallecidos, 15 recuperados. ¿Sí? Luego, la señora Vivi Romero y desde Cuenca, Enma Lucía Mora Abril, nos preguntaban algo específico de lo que tenía que ver con esta situación de los cadáveres y probablemente lo que está ocurriendo en el manejo dentro de las casas, lo que hemos visto lamentablemente en la ciudad de Guayaquil, sobre todo, y esperemos que de una u otra manera se pueda controlar y se pueda dar soluciones verdaderas. En virtud de ello, el Ministerio de Salud Pública ya tiene claramente la disposición y lo está haciendo muy visual y muy generalizado en cuanto al protocolo para la manipulación y disposición final de cadáveres con antecedentes y presunción de COVID-19 a nivel extrahospitalario. ¿No? Porque recuerden que a nivel intrahospitalario tienen que ir sobre estas fundas selladas herméticamente con sellas agarraderas, etc. Entonces, en virtud de ello, el protocolo indica que en la parte exterior, en teoría, lo primero que se tiene que hacer, voy a leer lo que dice el ministerio, de ahí que las cosas se puedan cumplir ya es otra situación. Entonces, el protocolo manifiesta que lo primero que hay que hacer es llamar al 911. En el 911 hay que notificar el hecho. Luego, como segundo punto, hay que tener una entrevista con el alertante, con la persona que llamó por teléfono para hacer la denuncia o hacer al menos la llamada telefónica. Y luego se empieza a ver una pequeña, dentro de la entrevista, unas pequeñas preguntas, que es parte de lo que tiene que llegar la ficha de registro del ECU 911 del SIS. Como tercer punto, hay una atención y notificación central de emergencia, en el cual probablemente se llene un formulario, ¿sí? Y en virtud de ello se van apareciendo una serie de pasos que en teoría los entes encargados de esto deberían darlos. Luego, como cuarto punto, hay una notificación al Distrito de Salud, y esta notificación nuevamente se genera otra ficha, ¿sí? Luego, como quinto punto, hay una notificación a Vigilancia Epidemiológica, que como estamos viviendo una época de pandemia y en teoría estamos hablando de una persona que ha fallecido por el problema, no se notifica o no se recomienda autopsia como tal, salvo que la autoridad que está pendiente o vigilante de lo que está ocurriendo en cuanto al cadáver pudiera observar quizás algún rasgo característico a que haya existido violencia o algún otro tipo de situación que tenga o que haya tenido que ver en cuanto al deceso de la persona.
y ahí obviamente entraría otro criterio, ¿no? Luego debería, como sexto punto, estar un médico asignado para que él verificara el seguimiento de todo esto y obviamente poder emitir un certificado de función que para los términos y los plazos legales es extremadamente conveniente, ¿sí? Como 7 hay una notificación a la funeraria mediante los familiares y todo esto. Sabemos los desbordados, sobre todo que en Guayaquil están, y para efectos de cremación cómo ha modificado aquello, pero es parte de lo que tiene que dictarse, ¿no? Luego, una vez de ello, como noveno punto es permitir acceso a familiares, cuando ya se haya tenido en cuenta los otros puntos. En el punto 10 está la colocación del cuerpo en una bolsa para cadáveres, estas bolsas que ya nos están produciendo escalofríos muchas veces. Como 11 es el retiro del equipamiento de protección personal de las personas involucradas en poder haber llevado todo esto. Luego se pulverizan las bolsas de cadáveres. Como punto 13 está el aseguramiento de las bolsas de cadáveres, y que sería paso al punto 14, que es traslado al lugar del suceso, el destino final, y 15 la desinfección del área donde la persona llegó a fallecer, porque también es importante, recuerden que las secreciones o excreciones que puedan quedar pudieran contener virus todavía, y fuera de eso también pueden contener otros gérmenes que pueden producir un problema de salud pública, y es lo que hay que prevenir. Entonces, esa es la situación que tiene que ver con esto, pero también hacen una excepción dentro del mismo artículo, que es aquella de que si los servicios de cremación a nivel nacional superan la capacidad respuesta de manera excepcional, se podrá inhumar en tierra. O sea, existe la posibilidad para poder hacer el entierro allí. Yo sé que estamos restringidos con el tema de movilidad y todo ello, y sobre todo por una cuestión de economía, pero nosotros queremos hacer hincapié que si el Ministerio de Salud Pública es el que está rigiendo todo este tipo de normas, lo más sensato es que el mismo gobierno contribuya para que se pueda encargar. Tengo entendido que desde el día de ayer y hoy día sobre todo, el municipio de Guayaquil está prestando un apoyo y logística al gobierno, al Estado específicamente, para que de una u otra forma puedan coordinar y puedan llevar adelante al menos la parte de lo que corresponde a el traslado final de los cadáveres, sea lo más sensato, lo más humanamente posible, ¿sí? Y bueno, y se pueda cumplir dentro de todas las normas que se dictan, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que tener presente. Muy bien, esto era la contestación de lo que habíamos venido rezagando en cuanto a preguntas, y era importante mencionarlas ahora. Vamos a entrar de lleno al tema estadística, que, bueno, hay que conocerlo y hay que reconocerlo y hay que irlo entendiendo día a día. En este momento, a 3 de abril, con el corte de las 10 de la mañana, tenemos 3.368 casos confirmados, tenemos 145 personas fallecidas, según cifras del Ministerio de Salud Pública y cifras que este Comité de Operaciones de Emergencia Nacional nos traslada. Y nuevamente esperamos que sean las cifras más realistas posibles, porque en virtud de ello uno puede actuar, y es lo que pedimos y solicitamos siempre. Luego tenemos casos descartados 3.288, y tenemos estos casos que se denominan acá en el país con alta hospitalaria, que son 71, que no necesariamente son casos recuperados o curados, ¿sí? Porque ya esa estadística no la tenemos desde hace algunos días, y sí sería importante que la pudieran colocar. Es lo que venimos insistiendo, que esa estadística sí sería interesante que la colocaran. En algunos lugares web se ha hecho una aproximación estadística de cómo se debería colocar la cantidad de pacientes que pudieran estar afectados de acuerdo a la cifra normal que se maneja en cuanto a la mortalidad. Para que tengan una idea, de lo que se conoce en Guayaquil normalmente tiene una tasa de muertes de aproximadamente 40-50 personas por día. Y bueno, nuevamente, tengo una tasa de personas que nacen de unos 60-70 por día. Estoy inventándome esta cifra por si acaso, la natalidad, pero la cifra de mortalidad sí la conozco, que es aproximadamente entre 40 y 50. En el momento que comienzo a tener una cifra aproximada de 100 a 150 personas que mueren en un día, automáticamente yo sé que hay un excedente que no tiene nada que ver con la casuística normal, con las características habituales que puede tener dentro de la biología que todos tenemos, o sea, nacer, crecer, reproducirnos y morir,
de la biología normal o de las causas normales que pudieran existir allí en la ciudad. Por ende, es que la presunción es que el excedente pudiera tener mucho que ver con el efecto del COVID-19 y es la realidad de las cosas. Entonces, es por ello que uno puede hacer una tasa de promedio y puede especular cuántas personas pudieran haber fallecido quizás a causa de COVID. Entonces, eso es lo que estadísticamente en algunos sitios se ha hecho y se ponen cifras especulativas, que no voy a dar por una cuestión de que al no ser algo oficial no lo voy a mencionar, que de pronto pudiera alarmar mucho a la población, pero son cifras obviamente que escapan de lo que nos dan como datos oficiales. Por ello, nuevamente, y entendiendo que los datos de hoy día corresponden a una fotografía de días atrás, está bien, asumimos eso, sin embargo, tienen que darse cuenta que no es tan difícil tener una correlación de cifras simplemente haciendo unos pequeños análisis. Es bastante sencillo a la par, ¿sí? Así que eso tiene que tener muy claramente la gente que se dedica a hacer autoridad, a hacer gobierno, porque las cifras no se pueden mentir, no se pueden engañar, por favor. Entonces rogaríamos esa situación. Muy bien, eso es lo que está ocurriendo a nivel de nuestro país con estas cifras tanto de pacientes contagiados que aumentan como los pacientes que han fallecido, que también aumentan lastimosamente y para pesar de muchos de nosotros, ¿no? A nivel mundial las cosas pintan también para feo, hay un incremento exponencial muy acentuado que a partir del 15 de marzo, de la segunda quincena de marzo, ha sido escalofriantemente acentuado, ¿sí? A nivel mundial, hablamos a nivel mundial, porque miren que pasamos de enero hasta la primera quincena de marzo de los 0 casos a 200.000 casos. Escuchen, de 0 a 200.000 pasamos desde enero hasta la primera quincena de marzo. Y en la última quincena de marzo pasamos de 200.000 casos a 1.2 millones de casos. O sea, en el transcurso de 15 días, ¿sí? En el transcurso de 15 días hemos más que cuadruplicado, casi quintuplicado la cantidad de casos que tenemos a nivel mundial. Entendamos eso. Y bueno, para eso simplemente falta ver cómo ha venido dándose el crecimiento de casos en nuestro país. ¿Sí? Recordemos de nuestro primer caso, que lo tuvimos a final de febrero, hasta ahora ya tenemos un mes y días más, y miren cómo ha venido creciendo considerablemente nuestra curva también. En ese sentido, los primeros países que tienen la mayor cantidad de casos confirmados está Estados Unidos, 276.000 casos, Italia casi 120.000, España casi 120.000 también, Alemania 91.000, China 82.000, Francia 65.000 e Irán 53.000. Si se dan cuenta que yo les dije que Alemania iba a superar a China y la verdad que se adelantaron, esperaba que demoraran más, ya adelantaron a China y Francia e Irán también están haciendo una gran cantidad o presentando una gran cantidad de casos y no se admiren que pudieran trasladarse al quinto y sexto puesto y China pasar a ser el séptimo puesto. Reino Unido está en el octavo con 38.690 casos y luego un poco más distante Turquía con 20.921 casos. Ahora, lo interesante en esta curva de crecimiento es que uno se da cuenta que de una u otra manera China sí ha podido controlar el problema y pasó de ser el primer país en número de casos a ser en este momento exactamente el quinto país y no les extrañen que en el transcurso de unos días pudiera ser el séptimo país, ¿sí? ¿Qué significa? Que los controles que ellos han realizado han dado sin lugar a dudas su efectividad y eso se ve en las cifras. También tengo unas cifras de los países cercanos en cuanto a la cantidad de casos positivos, la mortalidad y los pacientes recuperados. Habíamos hablado de Estados Unidos, estamos con 277.586 casos, con 7.087 casos de personas fallecidas o personas fallecidas y 9.707 personas recuperadas. En Colombia tenemos 1.267 al momento, ¿no? Hoy viernes 3 de abril tenemos 1.267 casos positivos, lastimosamente 25 personas fallecidas y 55 recuperadas. En Perú la cifra es 1.595 con 61 personas fallecidas y 537 personas recuperadas. En Panamá que es relativamente pequeño, tiene
casi una cifra similar, 1.475 casos, 37 personas fallecidas y 10 personas recuperadas. Argentina tiene 1.265 casos confirmados, muy similar a Colombia, y tiene 39 personas fallecidas, mucho más que Colombia. Pero tiene muchas personas recuperadas, tiene 266. Chile tiene 3.737 casos confirmados, tiene apenas aparentemente 22 personas fallecidas y tiene 427 personas recuperadas. Brasil tiene 9.056 casos, tiene 359 personas fallecidas y 127 personas recuperadas. Lo de Brasil también es increíble. Brasil poco a poco se está convirtiendo en un país que está creciendo en el número de casos y en la actualidad, sin lugar a dudas, está acercándose a estar entre los 10 primeros. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Y bueno, esto es la situación que está ocurriendo en el mundo y es importante mencionarlo en cuanto a la presentación de casos y todo ello. Muy bien, me voy a apartar de lo que tiene que ver a la estadística, ¿sí? Y voy a entrar a lo que se denomina el rincón médico, o que yo le denomino el rincón médico. En esto hoy traigo la revisión de dos artículos, ¿sí? Uno de esta revista que se llama la Revista Internacional de Agentes Antimicrobianos en inglés, ¿sí? El International Journal of Antimicrobial Agents. Entonces, en esta revista, en el artículo del 20 de marzo del 2020, ellos, a pesar de que presentan una publicación sobre la hidroxicloroquina y acitromicina como tratamiento para el COVID-19, que en un estudio sobre resultados de un ensayo clínico abierto no aleatorio, y a pesar de que tienen un número muy reducido de casos, fue interesante ver la positividad en cuanto a la utilización del tratamiento. Efectivamente, a lo que tiene que ver a la reducción o la presencia o ausencia de carga viral luego de tratamientos de 6 días. Entonces, interesante, ya lo sabemos, pero nuevamente recuerden que no cualquier persona puede recibir hidroxicloroquina y acitromicina. Son aquellas personas que verdaderamente lo necesitan, porque el 80% al tener un cuadro leve solo va a ser necesario que guarden su cuarentena en casa, se hidraten bien, se alimenten bien y probablemente combatir el cuadro clínico del malestar, de la fiebre, ¿sí? Con lo que se está recomendando ahora con el paracetamol. Hoy día ha comenzado a circular nuevamente a manera de entre bulo e información de los efectos que podría tener el paracetamol, el acetaminofén, en cuanto a la degradación que tiene y cómo se utiliza en vías específicas. El día de mañana, si es que Dios mediante nos reunimos, prometo hablar en extenso sobre lo que está pasando con el paracetamol, el acetaminofén, ¿sí? Para dejar muy claro el tema. Pero bueno, en todo caso, es interesante esto. Y también interesante lo que el día de hoy comienza a circular, y tomando en cuenta esta revista que se llama Antiviral Research, o sea, las revisiones antivirales, en un artículo publicado el 3 de abril del 2020, en el cual la FDA está aprobando que la ivermectina, ¿sí? Que es un medicamento muy específico para tratar cierto tipo de parasitosis, entre otras cosas, la ivermectina está produciendo a nivel de ensayo clínico, a nivel de laboratorio, ¿sí? Produciendo voy a leerlo, ¿no? Una inhibición del virus causante del COVID-19, o sea, estamos hablando del SARS-CoV-2. O sea, se ha demostrado que la utilización de ivermectina a nivel de laboratorio, repito, ¿sí? Después de producir la infección en células y utilizar ivermectina, se demuestra una reducción de hasta 5.000 veces la carga de ARN viral en un lapso de 48 horas. Por lo tanto, está intentando probarse ya como una nueva medicina dentro de determinadas personas. A nivel de infectología, por el criterio de algunos infectólogos que he podido consultar, dice que de una u otra manera la ivermectina pudiera también actuar sobre todo a nivel de la tormenta inflamatoria, que es una de las cosas que también va complicando en todo ello. Tanto así que en algunos sitios utilizan pequeños toques o pequeños push de corticoides con la intención de poder hacer eso. Ojo, no en todo paciente, ¿sí?
bajo determinadas circunstancias, determinadas características, y pacientes muy complicados por si acaso. Entonces la ivermectina se está hoy día causando un revuelo, y probablemente todos recibieron la noticia por estos análisis que han hecho a nivel de laboratorio. Por favor, que se sepa muy bien, ¿no? A nivel de lo que se hace en estudios muy controlados. Entonces hay que ver a nivel de ya ensayos reales que pudiera ser en cuanto a efectivo. Pero lo interesante es encontrar otras vías, otras alternativas dentro de todo lo que está ocurriendo y todas las posibilidades que se están dando. Perfecto. Eso me parece bastante destacable de lo que tiene que ver en cuanto a el rincón médico. Ahora tengo acá presente nuevamente en el rincón de los bulos, algo que ya lo hemos hablado días atrás, pero que ahora insistentemente lo han preguntado. Sobre todo lo dicen de esta manera: doctor, la gente que tiene sangre tipo O 0 no tiene problemas para contagiarse. Esa es la pregunta. Y nuevamente hay una revisión en China en las cuales se dieron cuenta que de los casos que ellos tenían había una mayor predisposición para aquellas personas que tenían tipo de sangre A. Sin embargo, todos los tipos de sangre fueron infectados, por si acaso. O sea, eso hay que dejar muy claro. AB y el O 0, todos fueron infectados, por si acaso. Entonces, no es que nadie está inmune a la posibilidad de infectarse. Todos somos proclive a aquello, ¿sí? En la medida que estemos expuestos a alguien que nos contagie. Entonces, eso hay que dejarlo muy claro. Otra situación que hoy día circuló, lo pongo como bulo, puede que sea una noticia real, era de que para el sector público de Ecuador todavía no le han pagado y van a demorar un poco más en pagar. Digo, lo pongo como bulo porque me parece una injusticia de gigantesca proporción el que al sector público, ya siendo 3 de abril, no se les haya cancelado. O sea, es una tontería, ¿sí? Ahí es que deben de agilitar, ahí es que tienen que mover dinero, dejar de gastar en pautas publicitarias y pagarle a la gente, a los servidores públicos, por favor. Eso es lo principal, porque esta gente está en cuarentena y también necesita dinero para subsistir. Es subsistir, ni siquiera para vivir bien, es subsistencia. Así que ojalá que sea un bulo, espero que lo sea y que ya se le haya acreditado, pero si algunas personas que están acá son personas que trabajan en instituciones públicas y pudieran escribir si ya han sido acreditados sus dineros, sería bastante interesante para poderlo mencionar, ¿no? Muy bien, igual lo mencionaremos a la parte final como siempre solemos hacer. Dentro de las cosas positivas, y aquí también viene dentro del bulo, lo voy a dejar solamente hoy día como titular, si el día de mañana nos vemos, Dios mediante, si ocurre eso. Hoy día probablemente van a ver un video de un médico alemán que se llama Andreas Ludwig Kalker, y él asegura que mediante su terapia de dióxido de cloro es capaz de poder llegar a solucionar o curar a los pacientes. Lo voy a poner en el rincón del bulo. Tengo alguna información y diera la impresión de que probablemente se trate de un bulo, pero quiero leerlo en extenso y asesorarme de mucha gente para tener condiciones reales y llegarlo a ver. Sin lugar a dudas, es un video que está circulando que dura entre 10 a 13 minutos de una persona extranjera, una persona árida, o sea, alemana, y está hablando en español, él con acento obviamente, y probablemente muchos de ustedes ya lo deben haber visto. Entonces, el día de mañana también esto, al igual que lo del paracetamol, si Dios lo permite, lo estaremos comentando. Muy bien, entonces dejamos de lado el rincón de los bulos y vamos al lado de las cosas positivas. Y en el lado de las cosas positivas me atreví a bajar información de la página web de RT, donde ponen 7 noticias que te darán optimismo durante la pandemia de coronavirus y que me parece interesante mencionarlas. 1. Hay ancianos que se recuperan. Sí, tenemos casos de gente de 91 años, de 101 años, de 88 años, de 82 años, incluso acá de 78 años que se han recuperado sin aparentemente mayores secuelas. Entonces, no es una espada de Damocles que va a caer en cualquier momento a una persona por encima de 70 años
Ojo, que las condiciones para una mortalidad mayor así son, sin embargo, ya tenemos muchos ancianos que se han recuperado. Dos, se avanza por conseguir la vacuna y nuevos tratamientos. Lo que ha ocurrido hoy día con la ivermectina, con lo que está pasando con las vacunas, con muchos países involucrados, con muchos centros involucrados ya pasando de la fase 1, pasando algunos probablemente tocando la fase 2 y con la cantidad de gente que se inscribe como voluntarios para participar, sí creemos que la posibilidad de vacunas pudiera estar rompiendo el récord en cuanto a aparecimiento, ¿sí? Sin embargo sigue siendo un plazo muy perentorio en cuanto a meses por si acaso, pero es interesante saber que se avanza tanto en vacunas como en nuevos tratamientos, ¿sí? Y créanme que esto de nuevos tratamientos es como un aprendizaje que lo hace todo el mundo. Todas las personas que estamos involucradas en la parte médica, incluso yo por ejemplo no hago terapéutica médica como tal porque soy imagenólogo, sin embargo me involucro considerablemente porque de una u otra manera considero yo, se va a mover un poquito, considero yo que puede ser una forma también de ayudar y dar un soporte a mucha gente, porque sin lugar a dudas considero que los infectólogos, los médicos internistas están desbordados y cualquier tipo de luz que se le pueda dar al resto de la población me parece interesante. Entonces, esa situación obliga a que todos estemos de una u otra forma con mucho más ahínco involucrados en la temática y cada día vemos cómo aparecen cosas, cómo se descartan cosas y en virtud de ello sí es importante que, podamos llevar planteamientos efectivos, ¿no? Esto está tan cambiante, tan variable, que probablemente muchas cosas que se dijeron al inicio de la pandemia pueden ser ahora que queden en tela de duda, en tela de juicio. Sin embargo, hay muchas cosas que más bien se están acentuando y por ello es importante lo que el día a día nos va dando a conocer. Luego, en punto 3, algo que puede interesar a mucha gente, probablemente a otras no porque no tienen ni siquiera la capacidad, y es que la economía se puede levantar y puede levantar de una forma probablemente más rápida de lo que nos imaginamos, pero una vez que pasemos la cuarentena. Porque esto se parece al crash que hubo en el 2008, cuando las bolsas estadounidenses sobre todo cayeron y se convirtió en un momento medio especial. Pero la recuperación inmediata fue increíble y aparentemente, bueno, en ese momento en un tiempo más relativamente corto de lo que uno se pudo haber imaginado. 4, se ha reducido la contaminación y todos los hemos notado. Es increíble cómo uno ve los videos y cómo incluso ve que animales silvestres circulan libremente en muchas ciudades y nos damos cuenta cómo canales que antes estaban contaminados se ven más transparentes, que ciudades que tenían una contaminación ambiental muy efectiva ha reducido considerablemente aquello y vemos también cómo en muchos sitios de una u otra manera el aire es más puro. Por ejemplo, acá en Ecuador, ciudades como Quito, sobre todo Guayaquil, que son muy industrializadas, sobre todo Quito, que es una ciudad industrializada que está a 2.800 metros sobre el nivel del mar y por la configuración de la misma ciudad hacía que la contaminación de los vehículos se sintiera muy evidente y ahora obviamente eso se nota. Entonces nos damos cuenta que el principal contaminador del mundo somos los humanos y que esta cuestión del cambio climático y todo eso, sin lugar a dudas, es muy efectivo y solo está en nuestras manos. Entonces no se necesita ya tener mayores evidencias, sino simplemente notarlo en lo que vivimos día a día. Como punto quinto, que en este momento, por la cuarentena mismo, hay muchas personas que están reflexionando sobre su vida, su existencia, y el hecho de estar confinados en sus casas, en sus hogares, hace que de una u otra manera la gente reflexione tanto y pudieran salir cosas muy valiosas. Porque Isaac Newton, por ejemplo, y esto lo saqué de Date un Blog, un lugar muy agradable para escuchar conversaciones de un físico, un doctor en física, pero tiene cosas muy interesantes. En Date un Blog, él habla de que Isaac Newton, viviendo en una cuarentena por la peste, que duró casi 2 años, él en esa cuarentena, él pudo sacar la ley de la gravitación y su experimento de las ópticas. Por lo tanto, imagínense el aporte que dio a la humanidad. Así que probablemente en cualquier parte del mundo, en este momento tendremos a los futuros Isaac Newton, a los futuros Einstein, ya en este momento más que futuro en los presentes, y puede ser que de esa gente también la humanidad vaya a obtener cosas muy significativas. Así que me parece también un punto a resaltar. 6, se refuerza el papel de los estados. Nos damos cuenta que el Estado como tal tiene que
siempre estar a la vanguardia de la salud, de la educación, y que no es una entelequia, que no tiene que ser parte de un pensamiento que solamente la gente socialista lo tiene. El Estado tiene que garantizar salud y educación sin lugar a dudas a toda la población, porque hoy día vemos que un Estado que no se caracterice por ello está pasando grandes facturas a todo eso. Y además que el Estado tiene que regular también las otras características importantes que hay dentro de la convivencia, como se llama economía. Porque miren ahora, sin lugar a dudas, mucha gente está sufriendo por tener que realizar pagos, tener que hacer esto, lo otro, en un momento que es imposible que la actividad económica se mantenga de una forma coherente. Entonces el Estado tiene que ser llamado como primero a ejercer y a dar su efecto efectivo para que estas organizaciones financieras tengan que guardarse y tengan que alinearse de acuerdo a lo que más convenga a todos nosotros. Entonces eso debería estar haciendo el Estado. Así que se refuerza el papel del Estado en aquellos lugares donde el Estado tiene una fuerza de participación. En otros lugares, como nuestro país, que parece que el Estado, al menos a nivel del gobierno, es muy laxo y blando, como que todavía no ejerce eso, pero debería hacerlo. ¿Sí? Y finalmente, esto como punto 7 es que hay una pandemia también de solidaridad, así como hay una infodemia, o sea, un exceso de información que nos trastorna, nos deprime, nos angustia y nos vuelve insensibles. También hay una pandemia de solidaridad que se ve muchísimo en mucha gente. Sí, hay desde gente que tiene sus limitaciones, pero por ejemplo tienen una panadería y hacen un poco más extra para regalar a gente que necesite, gente que tiene sus productos que los vende a un precio incluso un poco menor a la gente que lo necesita, ¿sí? Gente que de su trabajo también disminuye el costo a gente que lo necesita, en fin, tantas muestras de solidaridad que se ven y que de una u otra forma quizás mucha gente hemos palpado, y eso también es un punto a destacar. Y creo que esas 7 cosas son bastante interesantes en este artículo, así que si lo pueden leer yo creo que les va a ayudar muchísimo y les va a alegrar el alma. Otra cosa interesante que pasó hoy día dentro de las cosas positivas es que al menos el municipio de Puerto Viejo, a través de la empresa de agua potable, ha decidido condonar el pago de los contribuyentes para el mes que corresponde. Por lo tanto, lo que correspondía pagar al agua, que es casi 1.200.000, el municipio lo va a asumir. Y agradecemos por esa iniciativa. Esperemos que las otras empresas que se encargan de dar servicios que son indispensables, luz eléctrica, telefonía, sí, y yo creo que hasta el internet, tienen que también entender el grado de magnitud que tenemos. Y si bien es cierto, no pedimos que regalen, que al menos la empresa eléctrica, con la cantidad de hidroeléctricas que tenemos y la energía que vendemos a otros países, debería considerar al menos los días de cuarentena no cobrar eso. Debería considerarlo, porque incluso tengo entendido que el consumo de energía eléctrica ha disminuido considerablemente, a pesar de que nosotros permanecemos más tiempo en las casas. ¿Por qué? Porque muchos de los negocios consumen mayor cantidad de energía y no están funcionando. Entonces ha reducido eso. Así que sería muy importante que la empresa eléctrica, que CENEL, ¿sí?, se apersone, entre en conciencia, reaccione, que estamos viendo una pandemia mundial, ¿sí?, y diga, señores, el tiempo de la cuarentena no vamos a cobrar el fluido. Porque me estaban comentando alguna gente que estaban desesperada porque ya tienen acumulado la factura de marzo y se le viene la de abril. ¿Y de dónde? ¿De dónde? ¿Sí? Bueno, y en otra noticia, interesante también lo que está pasando en Manta, donde mediante médicos residentes que me informan, me dicen que hay un centro deportivo que ya se ha acondicionado porque tiene vivienda, tiene zonas de alimentación, tiene zonas de limpieza, etcétera. Y un centro deportivo ha estado acondicionado para que el personal de salud pueda ir a pernoctar allá, a pasar allí su tiempo de descanso luego de los turnos, e incluso un hotel de Manta también está por cumplir esas situaciones. Interesante porque de aquí, de esa forma, la gente que se encarga de trabajar en salud y no quiere llegar a contagiar a su familia, tiene esa opción. Y muy bien por el municipio de Manta por lo que está haciendo. Perfecto, ahora voy a proceder a leer lo que ustedes colocan acá, así que déjenme que nuevamente hago el mismo protocolo que suelo hacerlo habitualmente y a veces puedo demorar un poquito. Entonces vamos viendo, además aparecen los que se han conectado: Richard Pinargote Jr., Gladys Pinargote, Mauro Quiroz Rodríguez, Erika López Indriago, y Erika López manda saludos, Erika, Gema Vinces Bravo, Paulina Santander, Jean-Pierre López Ortega,
Rosana Rodríguez, Cristian Plúa Martínez, Eddie José Cuadros Muñoz, Carlos Intriago, ¿quién más está por acá? Se me fue. Steffi Moreira, Gabo Zambrano, Lupe Gisela. Acá Víctor Bravo nos dice: hola, buenas noches. Con el tema de coronavirus ya sabe que nos dicen que llegó al país el mundo para quedarse, pero es cierto que más después nos dará como una gripe normal y no será tan agresivo como es ahora para ser una enfermedad más agresiva, y vamos a tener que andar por un año más con mascarillas y lavarnos siempre las manos, y que el ministro de Salud... A ver, voy a tratar de sintetizar más o menos la pregunta de Víctor Bravo. Y bueno, de que llegó para quedarse, eso sí es así, llegó para quedarse. De que probablemente una gran parte de la población pudiera llegar a tener el coronavirus, es real. También sepamos que un porcentaje importante de la gente va a tener una presentación leve, ¿sí? Finalmente, la única forma de evitar poder contagiarse a una persona que no se haya contagiado es vacunándose, ¿sí? Es la única manera. Entonces, mientras no haya vacunas, obviamente que todos tenemos el riesgo. Y mientras no cambie la situación, por supuesto, tenemos que tener las medidas que se deben de utilizar, y lo que estamos hablando, probablemente la utilización de mascarilla, como la hacen en China, pero pensando siempre que hay una persona portadora que pudiera contagiar a otra gente. Luego también el lavado de manos, que es fundamental, y luego el distanciamiento social, que son las medidas que probablemente van a quedar hasta que no tengamos una vacuna como tal. Sí, y teniendo la vacuna hay que ver la efectividad, y en virtud de ello hay que ver qué cantidad de países la pudieran tener inmediatamente, qué posibilidades de que la población la pueda acceder, un sinnúmero de pasos. O sea, no es solamente tener la vacuna, porque luego de tener la vacuna, digamos que hay una vacuna que ya se ejecute y se apruebe y tenga buena disponibilidad, haya buena respuesta clínica, en fin, todo este tipo de cosas. Tengo que ver también que los laboratorios, si tuvieran la capacidad para hacer para millones de personas en todos los países, y ver la capacidad operativa, cómo la envían, la logística, y una vez los países tener los recursos para eso, una vez que llega a los países y tener ese país que llega a la vacuna, tener también la capacidad para ver a qué población le pone, a los más susceptibles, a todo el mundo, en fin, un sinnúmero de cosas. Entonces, sí, la verdad que llegó para quedarse y hay que tomar otras consideraciones. Se une Yuri Patricio Sabando Vélez, Fabricio Díaz desde Argentina, le mandamos un saludo a él, es un médico cirujano y me imagino que va a estar batallando contra esto, y bueno, los mejores deseos para él. Andrea Valdivieso se une, René Farfán también, Anita Mariela Villavicencio, Liz Bermello. Víctor Bravo dice de nuevo: ya no habrá muertes como ahora si es que no... Claro, una vez que haya vacuna, la mortalidad obviamente que va a disminuir si es que no desaparece, ¿no? Beli Hanchundia Evelyn se une, la doctora Edith Mufa, César Hermida, Cecilia López, Piedad Santander Cornejo, Ítalo Mejía, Carla Vera Mendoza, Leonardo González Valdivieso, Luxiola Alarcón. La doctora Edith nos dice: doctor, si bien es cierto la TAC es más sensible que los rayos X en los casos de coronavirus, conozco el caso de un paciente que fue aislado por 14 días asintomático, ya que estuvo en contacto con paciente que falleció por COVID-19 con RX con signos radiológicos típicos del COVID-19 y TAC normal, al momento en espera de resultado laboratorio. Digamos que la TAC tiene mayor sensibilidad y especificidad que la rayos X. No creo que haya tenido una radiografía anormal y una tomografía normal. Ahora, lo que pudo haber pasado es que probablemente primero le hicieron la tomografía, que salió normal inicialmente, y luego en el proceso de la evolución del problema le hicieron los rayos X, donde ya se vio los cambios radiológicos. Pero lo habitual es que la radiografía pudiera escapar. Es más, hoy día una colega me brindó una imagen de radiografía de hace, ¿qué será? 4 días, 3 días. Y en la imagen radiográfica, la verdad, tienen que entender que cuando tú envías una imagen radiográfica por celular, lastimosamente se pierde muchísimo. No es lo mismo que verla en directo o verlo al menos en un formato .dicom, .dcm, para abrirlo en un programa específico donde uno pueda aportar en mayor medida. Pero en todo caso, en esta radiografía, que yo la vi de un paciente joven, ¿sí? La verdad no había mayor cosa salvo como se insinuaba en la porción basal derecha, me parece, como una pequeña acentuación de la trama y quizás una especie de discreto infiltrado, pero era muy tenue. Lastimosamente era una imagen mandada por celular.
y luego de 4 días la doctora me confirma que salió positivo. Pero yo digo, bueno, en todo caso, la imagen radiográfica lo que me podría también hablar es la severidad del cuadro. Entonces, si tengo un paciente joven con una imagen radiográfica ya establecido dentro de la clínica, que no se ve muy evidente, al menos nos da a entender que los cambios que pudieran tener al nivel pulmonar no son tan acentuados. Y eso también nos da tranquilidad de una u otra manera. Así que, interesante. Pero respondiendo a la doctora Edith, probablemente yo asumo que si puede ser que hayan hecho primero la tomografía y luego hicieron la radiografía, porque si es muy evidente en rayos X, se lo puedo garantizar 100% que en tomografía es mucho más evidente. O sea, es imposible que algo que se vea en rayos X no lo vea en tomografía. Eso es imposible, siendo honesto. Se une Demian Gustavo Alcíbar Castro, Gregorio Santos Intriago, Roque Moreira, Alexa María Macías, Guido Alavalor, Elba López, Viviana Martens Delgado, Mauricio Roja, Brigitte Hilaire Lor. Y Nata nos dice, buenas noches, aún no cancelan en público, era lo que había manifestado, ella nos está dando la información. Cindia Veiga Espinosa nos dice, Bahía de Caracas, Hospital Miguel Alcíbar, solo hay 2 respiradores, no hay trajes para que utilicen personal de triaje respiratorio. Autoridades de salud, den una mano, miren Bahía cómo está, por favor, es imposible que la gente pueda trabajar bien allá. Gracias doctora por la información. Viviana Martens Delgado nos dice, buenas noches, es real que no les han pagado y llega una información diciendo que se les pagará a fin de mes con abril porque hay que priorizar pagos a personal de salud, militares y policías. Mi madre y hermano trabajan en instituciones educativas y no se les ha acreditado. A mi madre le llegó la información a fin de mes y a mi hermano le dijeron que el 15 del mes tendrían el sueldo. Qué bestia que no se piense en eso, ¿sí? Habiendo tantos gastos superfluos que deberían dejar de lado. Por ejemplo, esos 50 millones que ofrecieron a la policía para una universidad, ahorita debería estar borrado y mandar esa plata para pagar sueldo. O sea, tantas tonterías que se han gastado y no dar prioridad a sueldo, es insensato, es ilógico, es tonto, o sea, no sé qué más decir, por Dios, pero tantas cosas que suenan a eso. ¿Cómo es posible que dejemos a la gente sin cobrar? Narcisa Lino Segovia, lo de los sueldos salió en El Universo, incluso me dice ella, miren, o sea que no era ni bulo ni nada por el estilo. Erika López Intriago, es sorprendente el impacto ambiental, la verdad que sí. Vean lo depredadores que somos los seres humanos, fíjense en todo ello. Viviana Martens Delgado nos dice, nuevamente lo de los sueldos. Perla Indarte se ha unido, Walter Eduardo Castro García también. La doctora Charita Alexandra Mosquera dice, la estrategia del presidente de El Salvador digna de imitar. Sí, la verdad es que está dando prioridad a la gente y a su economía. Erika López Intriago dice, es cierto, en Manta se está realizando este tipo de gestión y de verdad que ayuda mucho. Me imagino a esta situación, sí, y todo eso. Y cada una de las ciudades deberíamos exigirles a nuestras autoridades locales de que se vayan empezando a adecuar en todos los lugares, Ipijapa, El Carmen, Junín, Calceta, Chone, ¿sí? Pedernales, Bahía, en todos los sitios pensar en dónde podemos dar algún tipo de contingencia para no solo personal de salud, sino también de pronto para aquellos pacientes que por cualquier situación no llegan a ser graves, sino moderados, y tener un lugar donde podemos controlarlos a todos. También podría ser importante. Seguir el ejemplo de lo que se lleva en otros países. Se ha unido Wilson Busqui Lozada, Fanny y Agnela Díaz Rodríguez, Celina Mero Briones, Fernando Delgado, Jessica Mercedes Casallo Orihuela, Moisés Palacios, Josué Mero e Ivette Anelí Carrillo. Perdón si digo algún nombre mal, sí, que bueno, en los nombres ya saben las características propias pudieran ocurrir de que las características propias de cómo se debe pronunciar podrían llevarnos a eso, ¿no? Muy bien, voy a ver acá qué me han escrito por si acaso. Parece que referente a esto no veo nada importante. Bueno, nuevamente mi solidaridad para todas las personas que están en sus casas convaleciendo por COVID-19 o por cualquier otro tipo de enfermedad. Mi solidaridad por las personas que tienen dentro de su núcleo familiar a alguien fallecido, ya sea por COVID-19 y también fallecidos por otras causas que de pronto y en otro momento pudieron haber sido subsanadas. Y mi solidaridad sobre todo y mi expresión de sentido pesar a nuestro querido doctor Hugo Salomón Rosero Paredes, un amigo que nos va a hacer mucha falta, y a la comunidad médica sobre todo, y imagino yo que a los pacientes que él pudo trasplantar porque se dedicaba a trasplante de órganos
tenía una alta calidad de preparación, tenía una subespecialidad, una persona muy formada y que bueno, la muerte no distingue sexo, no distingue clérigo, no distingue razón social y lo único cierto es que nosotros venimos a este mundo a intentar o procurar tener los momentos de felicidad en mayor medida y de una u otra manera que esto sirva también para aprovechar el momento, para saber que cada uno de los días que vivimos debe ser el mejor día de nuestra existencia, que tenga un motivo bien valedero para vivirlo y hacer de todo para hacer este mundo mejor. Para los pocos días que uno vive hay que intentar hacerlo mejor. Sí, un saludo especial a la doctora Andrea Lomas, esposa de nuestro querido colega, ella como médico, como imagenóloga y bueno, como parte del personal de salud a mi manera, a mi nombre, como Richard Pinargote, un extensivo abrazo, ¿sí? Y Dios quiera que dentro de todo esto pueda existir mucha solidaridad para ella y para la familia. Sin nada más que decir, espero que el resto de la noche puedan estar haciendo algo positivo para ustedes, una buena lectura, algo que los relaje, que los desestrese, ¿sí? Y de pronto de alguna u otra manera pensamos que esto, que aunque pudiera prolongarse, lo pudiéramos sobrellevar. Ser solidario no cuesta mucho, hay mucha gente que se está pasando mal por los alimentos, así que es un buen momento para poder ser mejores cada día. Gracias por todo y que la pasen muy bien.